Bendiciones, mis amados hermanos y amigos. Vamos a continuar con la lectura del libro escrito por el apóstol Sergio Enríquez, el Apocalipsis del Antiguo Testamento. En esta oportunidad le vamos a dar la lectura al tema La visión de las cuatro bestias en su primera parte. Daniel capítulo 3, versículo 3 al 8. Y cuatro bestias enormes diferentes unas de otras subían del mar. La primera era como un león y tenía alas de águila. Mientras yo miraba, sus alas le fueron arrancadas, fue levantada del suelo y puesta sobre dos pies, como un hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí, otra segunda bestia semejante a un oso estaba levantada en un costado, y en su boca entre sus dientes tenía 3 costillas, y le dijeron así: levántate y devora mucha carne. Después de esto seguí mirando, y he aquí otra vez otra semejante a un leopardo, que tenía sobre su dorso 4 alas de ave. La bestia tenía 4 cabezas y le fue dado dominio. Después de esto seguí mirando en las visiones nocturnas, y he aquí una cuarta bestia terrible, espantosa y en gran manera fuerte, que tenía enormes dientes de hierro, devoraba, desmenuzaba y hollaba los restos de sus pies. Era diferente de todas las bestias que le antecedieron y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno, uno pequeño, surgió entre ellos, y 3 de los primeros cuernos fueron arrancados delante de él. Y he aquí este cuerno tenía ojos como los ojos de un hombre, y una boca que hablaba con mucha arrogancia. Introducción. La visión de las cuatro bestias tiene varias perspectivas proféticas, porque solamente pueden ser entendidas por medio de la revelación. En este estudio veremos una proyección profética históricamente cumplida en su mayor parte. Existen similitudes entre la visión de Daniel, un judío, y la de Nabucodonosor, un gentil. La que Nabucodonosor, un gentil, vio años antes. Las dos visiones eran proféticas tanto para el pueblo de Israel como para las naciones. En este tema se desarrolla lo que enseña la visión de Daniel. Desarrollo. Diferencias y similitudes entre las dos visiones. Las diferencias. Nabucodonosor vio una imagen forjada por 4 metales: el oro, que representaba a Babilonia; la plata al imperio medo-persa; el bronce al imperio helenístico; y el hierro al imperio romano. Daniel capítulo 2, versículo 37 al 42. En esa visión se muestra una imagen de hombre llena de logros humanistas en lo que respecta a gobierno, cultura, arte, ciencia y poderío militar. Por otro lado, en la visión de Daniel vemos los mismos imperios humanos y sus logros, pero desde el punto de vista de Dios, es decir, representado una civilización humana con la categoría de bestias rapaces. Daniel capítulo 7, versículo 3 al 8. Las similitudes. Dios le dio al faraón de Egipto 2 sueños similares en cuanto al significado, uno de 7 vacas y otro de 7 espigas de trigo. El sueño de Faraón era uno mismo. Dios mostró lo que iba a hacer en el futuro al tener Faraón el sueño 2 veces. Significa que la decisión firme es de Dios y de prontitud a realizarla. Génesis 41, 22 al 32. En las visiones de Nabucodonosor y de Daniel, Dios nos enseña 2 profecías firmes, pero un solo destino, el del pueblo de Israel y el de las naciones. Leamos las siguientes similitudes. Visión de Nabucodonosor: la cabeza de oro, pechos y brazos de plata, vientre y muslos de bronce, las piernas de hierro, los 10 dedos de los pies. La visión de Daniel: león con 2 alas, oso con 3 costillas en la boca, leopardo de 4 cabezas, bestia espantosa y terrible, 10 cuernos y un cuerno pequeño. Imperio que representa. La cabeza de oro y el león con 2 alas representa a Babilonia. Pechos y brazos de plata
oso con 3 costillas en la boca, medo-persa, vientre y muslo de bronce, leopardo de 4 cabezas, representa a Grecia, las piernas de hierro, bestia espantosa y terrible, representa a Roma, los 10 dedos de los pies, 10 cuernos, representan 10 reyes, el cuerno pequeño representa al anticristo. En la visión de Nabucodonosor se vislumbra el ocaso del imperio gentil, que finaliza con 10 subdivisiones representadas por los 10 dedos de los pies. Los dedos y todas las estatuas son desmenuzados por la piedra, Daniel capítulo 2 versículo 41 al 45, pero en la visión de Daniel se relata que aparece un 11º cuerno pequeño que resulta ser el anticristo, su gobierno y la máxima representación de la obra de Satanás. Daniel capítulo 7 versículos 7 al 8, segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 3 y 4. Históricamente, la visión de Daniel nos enseña lo siguiente. Las bestias surgen del mar. Daniel capítulo 7 versículo 3. El mar tiene distintas simbologías en el contexto bíblico. Representa a la multitud de los pueblos, a la humanidad caída y también a las naciones gentiles. Apocalipsis capítulo 17 versículo 15, Isaías capítulo 57 versículo 20, Isaías capítulo 17 versículo 12 al 13. La escena que Daniel vio ocurrió después de una gran tempestad que se desató en el mar. La tempestad tipifica guerras, conflictos. Decimos esto porque históricamente cada bestia que sale de la mar representa un poder mundial adquirido por una guerra o conquista. Daniel capítulo 11 versículo 40, Habacuc capítulo 3 versículo 4. 4 bestias diferentes. Daniel capítulo 7 versículo 3. Las 4 bestias son 4 reinos terrenales que muestran un gobierno mundial rapaz y sanguinario de hombres dispuestos a despedazarse unos a otros sin misericordia. Daniel capítulo 7 versículo 17, Salmo 49 versículo 12. Analicemos las características de las bestias. Punto número 1. La primera bestia era como un león y tenía alas de águila. Daniel capítulo 7 versículo 4. El profeta Jeremías comparó a Nabucodonosor con un león cuando es echado de su cueva y ataca a los pueblos. Jeremías capítulo 50 versículo 43 y 44. Inciso A. Las alas del águila. Daniel capítulo 7 versículo 4. La primera bestia de la visión de Daniel fue la del león con alas de águila, es decir, la poderosa Babilonia, conocida como la reina de las naciones. Los arqueólogos han encontrado en este territorio monumentos y pinturas de leones alados. Babilonia es descrita como poseedora de alas de águila debido a que sus ejércitos podrían moverse a gran velocidad para conquistar al enemigo. Ezequiel capítulo 17 versículo 3 al 7 y 12. Inciso B. Se paró sobre los pies a manera de hombre. Daniel capítulo 7 versículo 4. Esto representa la transformación que Dios efectuó en Nabucodonosor, retomando su estado de bestia a humano. Daniel capítulo 4 versículo 32 al 34. Las alas también simbolizan el progreso. Por ello, el arrancar las alas y darle corazón de hombre habla del progreso y decadencia de Babilonia. Jeremías capítulo 25 versículo 12. Punto número 2. La segunda bestia. Semejante a un oso y tenía en su boca 3 costillas. Daniel capítulo 7 versículo 5. Esta bestia representa al imperio medo-persa. El oso es menos majestuoso y menos veloz que un león. Es un animal lento y poderoso que aplasta a su presa. Esa es la característica de los medos persas. Las victorias de ese imperio no eran ganadas con estrategia, sino por la fuerza de la multitud de los soldados. Jerjes, por ejemplo, comandaba un ejército de 2,5 millones de soldados. Inciso A. Las 3 costillas en la boca del oso. Daniel capítulo 7 versículo 5.
La parte superior de la bestia de la visión del oso tipificaba la preponderancia del persa sobre el medo, y las tres costillas representan la alianza triple de Libia, Babilonia y Egipto, que fue destruida por el oso, el aplastador ejército medo. Punto número 3. Tercera bestia, semejante a un leopardo. Daniel capítulo 7, versículo 6. El reinado griego de Alejandro el Grande creció con una gran velocidad, de manera que en 10 años después de haber invadido Asia Menor, había conquistado todo el imperio medo-persa bajo Darío III, incluyendo Siria, Palestina, Egipto y los territorios orientales hasta la frontera de la India. Después de estas conquistas murió a la edad de 33 años. Inciso A. Las 4 alas del leopardo. Daniel capítulo 7, versículo 6. Babilonia conquistaba con presteza porque su velocidad era representada en sus 2 alas. El leopardo representaba a Grecia, sus 4 alas tipificaban el progreso ligero. Es muy conocido el hecho histórico que los pequeños ejércitos ligeros y bien disciplinados de Alejandro el Grande vencieron en un corto periodo. Como el leopardo, los griegos saltaban inesperadamente sobre su presa, venciéndoles pronto. Los leopardos generalmente representan lo que es aterrador. Jeremías capítulo 5, 6, Oseas capítulo 13, versículo 7. Inciso B. Las 4 cabezas del leopardo. Daniel capítulo 7, versículo 6. El hecho que esta bestia sea representada por 4 cabezas señala las principales divisiones del imperio de Alejandro después de su muerte, pues fue sucedido por 4 de sus principales generales, quienes tomaron para sí una porción del imperio griego: 1. Babilonia y el norte de Siria bajo Antígono; 2. Egipto bajo Ptolomeo Soter; 3. Macedonia bajo Casandro; y 4. Tracia y Bitinia bajo Lisímaco. Punto número 4. La cuarta bestia, espantosa y terrible en gran manera, fuerte. Daniel capítulo 7, versículo 7. Esa bestia involucraba el hierro, material que significa crueldad y despotismo. Ese imperio espantoso y terrible es Roma, una ciudad que permaneció más tiempo que los demás y conquistó imperios mayores que sus predecesores. Esta bestia produce 10 subdivisiones como los dedos de los pies de la estatua de Nabucodonosor. Veamos algunas características. Inciso A. Los 10 cuernos. Daniel capítulo 7, versículo 7. El término cuerno se utiliza en el Antiguo Testamento para describir poder y gobernantes poderosos. Primera de Reyes capítulo 22, versículo 11. Zacarías capítulo 1, versículo 18 y 19. El hecho de salir entre los 10 cuernos indica que son reyes de los últimos tiempos, y el cuerno pequeño surgirá de entre ellos. Inciso B. El cuerno pequeño. Daniel capítulo 7, versículo 8. He aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos, y tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Ese cuerno representa a un hombre que es poco mencionado por los profetas que precedieron a Daniel. El Señor Jesús, el apóstol Pablo y el apóstol Juan se refirieron a él en una perspectiva futura. Mateo capítulo 24, versículo 5. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 al 4. Inciso C. Ojos como de hombre. Daniel capítulo 7, versículo 8. Los ojos sugieren control y gran conocimiento. Zacarías capítulo 4, versículo 10. Apocalipsis capítulo 5, versículo 6. Por su intelecto y conocimiento, ese gobernante subirá rápidamente a la eminencia, aplastando totalmente a 3 de los 10 reyes que estaban en el poder. Daniel capítulo 8, versículo 23. Inciso D. Boca que habla grandes cosas. Daniel capítulo 7, versículo 8. Esto se refiere a proclamaciones blasfemas. Esa característica señala a un hombre capaz de proferir blasfemias que no son solamente contra Dios, pues lo hará de tal manera que atraerá y engañará a muchas personas. Apocalipsis capítulo 13, versículos 5 y 6.
Apocalipsis capítulo 16, versículos 13 y 14. Conclusión. Existen conflictos y guerras entre países. Conocemos estados gobernados por hombres malos e imperios invasores. Esta explotación y una serie de injusticias sociales provocadas por el hombre que parecen no tener una explicación razonable, pero sí la tienen. Esta explicación la encontramos cuando conocemos la verdad presente contenida en la palabra de Dios, que nos indica el auge y el ocaso de la humanidad perdida sin Dios en el corazón. Gloria a Dios. Una vez más, mis amados hermanos, que Dios los continúe bendiciendo. Como siempre, es un privilegio y una bendición poder estar delante de estos medios para continuar con la lectura del libro escrito por el apóstol Sergio Enríquez, el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Así que sin más que decir, esperamos que la lectura del mismo sea de bendición para ustedes y hasta el próximo. Que Dios los bendiga.